Mucho antes de que cruzaran caminos, Mara Jade albergaba un odio inquebrantable por Luke Skywalker. No era algo político ni personal. Era programación grabada en ella por las últimas palabras del moribundo Emperador Palpatine. Había sido la mano del emperador, entrenada en secreto, moldeada para ser un arma. En el momento de su muerte, él había extendido su voluntad a través de la fuerza con un último y ardiente mandato: mata a Luke Skywalker. El imperio cayó, la rebelión triunfó, pero Mara cargó esa orden como una herida que nunca sanó. Se convirtió en un fantasma del viejo mundo, sobreviviendo en los rincones de una galaxia que intentaba reconstruirse. Durante años, vagó por el submundo hasta que encontró propósito bajo el liderazgo de Talon Karrde, un señor del contrabando con una mente aguda y sin interés en la política imperial. Mara ascendió en sus filas por mérito y lealtad. Se forjó una nueva identidad, pero el pasado nunca la soltó del todo. La voz de su maestro seguía allí, callada pero constante. El odio por Skywalker, aunque enterrado, seguía vivo bajo la superficie. Y entonces, un día, el destino le entregó lo que había estado esperando todo ese tiempo. La alerta llegó como cualquier otra. Un X-Wing solitario, sacado del hiperespacio por un pozo de gravedad. Las señales vitales del piloto eran débiles. La nave a la deriva y muerta. Pero no era una señal de auxilio cualquiera. La identificación era clara. Luke Skywalker se sentía irreal. No era una batalla, no una persecución. Solo ahí, flotando, indefenso en el vacío. Mara ordenó personalmente su recuperación. La nave fue arrastrada a bordo. Luke estaba inconsciente, apenas aferrado a la vida, desconectado de la fuerza por la presencia de Ysalamiri. Le retiraron el sable de luz, le ataron las muñecas. Ya no era un Jedi, solo un hombre, varado y vulnerable. Cada fibra del ser de Mara gritaba por acabar con él, cumplir su propósito. Pero Karrde había sido claro: Skywalker valía más vivo y algo más profundo, algo que Mara no quería nombrar, la detuvo. Se dijo que era pragmatismo, obediencia, pero había algo más. No se veía como un monstruo y eso la inquietaba. Skywalker fue trasladado a Merkur, un planeta cubierto de junglas donde prosperaban los Ysalamiri. Allí, la fuerza era un vacío. Para Mara, era terreno familiar. Para Luke, una prisión. No luchó, no suplicó. Permaneció callado, consciente y extrañamente sereno. Mara lo observaba a distancia, esperando que cayeran las máscaras, esperando ver la crueldad, la arrogancia que siempre había asumido que había en él, pero nunca llegaron. En cambio, cooperaba, escuchaba y poco a poco la sorprendía, no con fuerza, sino con contención, con paciencia, con una calma firme y silenciosa. Y entonces todo cambió. Las fuerzas del gran almirante Thrawn se acercaban. La neutralidad de Karrde frente al Imperio se volvía peligrosa. La presencia de Skywalker se convirtió en un riesgo, uno que el Imperio jamás ignoraría. El complejo ya no era seguro. No había tiempo para debatir. En medio del caos de la evacuación,
Mara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lo liberó, no porque confiara en él, no porque lo hubiera perdonado, sino porque la alternativa, entregarlo a Thrawn, era demasiado. Huyó con él hacia la selva de Merker, desconectados de la fuerza, perseguidos y completamente dependientes el uno del otro para sobrevivir. La huida fue brutal: jungla densa, terreno hostil, amenazas constantes. Sin la fuerza como guía, dependieron del instinto, la memoria y del otro. Mara odiaba lo competente que era Luke, lo sereno, cómo cargaba con su propio peso y con el de ella cuando sus heridas la frenaban. Odiaba que no la culpaba, que no se desquitaba, que jamás la trató como enemiga. Tenía todos los motivos para hacerlo, y aún así, él la protegía sin dudar. Cuanto más se internaban en la selva, más se desdibujaban las líneas. Ya no era el símbolo de su dolor, solo un hombre intentando sobrevivir y ayudándola a sobrevivir también. Algo cambió dentro de ella, no de inmediato, no del todo, pero sí lo suficiente para ver la verdad. Luke Skywalker no era su enemigo. Finalmente salieron de la jungla, exhaustos, desgastados, pero vivos. Mara lo había liberado de su prisión y él, a su vez, la había salvado más veces de las que ella podía admitir. Sus caminos se separaron brevemente. Luke se reconectó con la Nueva República. Mara regresó a la operación de Carde, pero el daño ya estaba hecho. No a él, a ella. Ya no escuchaba la voz del emperador con claridad. Aquel mandato, mata a Luke Skywalker, había perdido filo. Lo que lo reemplazó fue el silencio. Y en ese silencio, Mara escuchó sus propios pensamientos por primera vez en años. Duda, arrepentimiento, curiosidad. Habían sobrevivido juntos, trabajado juntos, confiado el uno en el otro, en un mundo muerto para la fuerza. Pero ese no sería el último encuentro entre Mara Jade y Luke Skywalker. Pronto lucharían juntos contra el Imperio y eventualmente se enamorarían. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios qué personajes te gustaría que exploráramos a continuación. Pronto continuaremos la historia de Mara Jade y Luke Skywalker. Gracias por vernos.